¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos como siempre con las pilas cargadas. Hace tan solo unas semanas, lo recordaréis, nos metíamos de lleno en el terreno de la nueva conspiración al abordar el asunto de QAnon, un asunto que fue polémico, un asunto que desde luego no dejó a nadie indiferente, que generó muchas reacciones, algunas incluso pasadas de vuelta. Y bueno, se ve que nos hemos quedado con ganas porque hoy de nuevo queremos poner los puntos sobre las íes en ese nuevo terreno, insisto, de la nueva conspiración. En todo ese relato hay un nombre que destaca por encima de otros. ¿Queréis saber cuál es? ¿Queréis saber qué hay de mito y qué de realidad en torno al nuevo villano, a aquel que dicen gobierna de alguna manera el mundo? Pues hoy, a continuación, todos los datos al respecto de George Soros. ¡Comenzamos! Es uno de los amos del mundo, un maquiavélico anciano multimillonario que maniobra entre sombras. Agita las masas, organiza revueltas, hunde gobiernos. Algunos le consideran todopoderoso, otros le creen omnipresente. No faltan quienes le admiran, pero son muchos más quienes le temen. Responde al nombre de George Soros, y su larga mano parece estar detrás de toda conspiración que se precie. Quiere ser el dueño del mundo, y por eso mismo muchos le consideran el enemigo público número uno. La encarnación de todos los males, el verdadero poder oculto que domina el planeta. Pero, ¿es cierto todo lo que cuentan de él? ¿O estamos ante una leyenda urbana para reprogramar conciencias? ¿Es George Soros un poderoso conspirador mundial o pura propaganda al servicio de oscuros intereses? Hoy el dragón invisible vuela lejos, atraviesa el espacio y el tiempo, siguiendo la pista de George Soros. ¿Héroe o villano? ¿Manipulador de naciones o filántropo solidario? Acompáñanos y atrévete a escuchar la respuesta. No te dejará indiferente. Bueno, ya escuchábamos a nuestro compañero Félix en la introducción exponiendo el tema del que vamos a hablar esta semana. Se pone la cosa de nuevo tensa. Imaginamos que, como cada vez que abordamos algún asunto de conspiración relacionado con la actualidad, pues habrá quien disfrute de lo que vamos a contar en los próximos minutos y habrá quien directamente, casi desde el principio, se posicione en contra. Pero si pensáis que esto de los villanos, de alguna manera, que proponen las nuevas teorías de la conspiración, no tiene el suficiente peso, que se reduce a unos cuantos personajes que le dan cabida en Internet, no olvidemos que Soros, en concreto, y enseguida vamos a saber más de este personaje, ha llegado al mismísimo Congreso. Una libertad y unos intereses que muchas veces sucumben bajo las presiones de potencias, de grupos hegemónicos o grandes lobistas del globalismo, como ese protector suyo, el especulador financiero y conspirador antinacional que es George Soros. El primer invitado que recibió en la Moncloa casi no le dio tiempo ni a cambiar de colchón. Como el señor Sánchez no está muy interesado en este tema, yo lo explicaré. El señor Soros, para quien no lo sepa, para quien no quiera saberlo también, es enemigo declarado de las fronteras europeas, del presidente norteamericano y también del Estado de Israel. Ese especulador multimillonario, enriquecido con el sufrimiento de millones de personas, nunca recibe el ataque de la izquierda, sorprendentemente, ni de la izquierda política ni de la izquierda mediática, aunque incluso ha reconocido que hizo dinero con las víctimas del Holocausto. ¿Qué y cuánto le debe usted al señor Soros? ¿Cuánto del daño que hacen ustedes a España tiene explicación en esa obediencia? ¿Por qué ha dado orden al Centro Nacional de Inteligencia para que proteja al señor Soros? ¿Por qué ha dado orden al Centro Nacional de Inteligencia para que proteja el globalismo, cuando lo único que tendría que defender es la soberanía de España? Algún día lo sabremos. Y si es como lo demás en su gobierno,
algún día los tribunales lo juzgarán. Y bueno, para quien no lo reconozca, escuchábamos en este audio al líder de Vox, del partido político Vox, que el pasado 21 de octubre, pues, durante la moción de censura que se celebró contra el gobierno español, pues subió al estrado y entre, bueno, pues su diatriba política y argumentaria hizo alusión a un personaje. Pronunció un nombre, lo habéis escuchado, un nombre maléfico para muchos, George Soros, bueno, pues el supervillano casi más famoso del planeta para una serie de personas que, bueno, que lo ponen casi a manejando los hilos de una tremenda conspiración que tiene su repercusión en nuestros días. Para analizar, porque se han soltado, se han dicho muchos conceptos y es normal que nosotros, pues que el público de a pie quizá no esté tan informado o no sepa tanto al detalle si todo lo que se dice pues es cierto o no. Para analizar precisamente el perfil de los villanos, entre interrogaciones del momento, para saber más, para saber qué razones hay o qué razones tienen desde el mundo de la conspiración para señalar y acusar a estos personajes, está con nosotros esta semana nuestro compañero, el historiador Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, a ver qué nos depara el repaso de estas biografías. Hace no mucho ya tuvimos una experiencia, bueno, medio parecida, ¿no? Al tratar temas que están en boga con esa teoría de QAnon, y vamos a ver qué tal, cómo salimos parados de esta. Pero lo cierto es que, como digo, es que el tema, vamos a centrarnos en este primer bloque de George Soros, está de actualidad y su nombre aparece por todos sitios. Hay gente que incluso, bueno, pues es que prefiere directamente ni hablar de él porque enseguida se le vincula de alguna manera ideológicamente y se utiliza tanto como arma arrojadiza de un lado y de otro, y no sabemos muy bien quién es este señor. Sí, es que además ya se ha convertido en un elemento, tú lo decías, un elemento habitual dentro de determinadas conspiraciones, de unas conspiraciones que han trascendido el mundillo del misterio habitual, ¿no? Y lo hemos comentado también en alguna otra ocasión. Las conspiraciones eran bastante inocuas hasta hace relativamente poco tiempo. Nosotros hablábamos de muchísimas cuestiones, pues de la Tierra plana, de si se fue o no se fue a la Luna, incluso se podía hablar más o menos de Rockefeller, del 11 de septiembre, y bueno, más o menos eran conspiraciones que ocupaban muchísimos minutos de radio, muchísimos espacios, muchísimos minutos también de YouTube, o de incluso de muchísimas líneas de papel, en blog, en libros, pero bueno, más o menos seguían dentro de lo que es el consumo del mundo del misterio. El problema es que ahora mismo hay una serie de conspiraciones que ya están trascendiendo el mundillo del misterio y están llegando incluso, como hemos visto, al Parlamento, y se convierten en un aliciente o en un incentivo a la hora también de captar votos. Entonces esa transformación de pasar del consumo del misterio al mercado electoral es algo que yo creo que sí que es bastante novedoso, como hemos podido ver, ¿no? Y la figura en sí misma de George Soros, evidentemente, tal como la cuenta Santiago Abascal, no deja de ser inquietante. Es decir, un millonario que es capaz de entrevistarse en privado con un presidente del gobierno, lo cual indicaría que aquí hay un déficit democrático brutal, porque ¿a quién está representando él? Nada más que a sí mismo, para conseguir una entrevista privada en Moncloa con el presidente de un país, ¿no? Pues evidentemente eso ya de por sí si es cierto, y si no se rinden cuentas de ese tipo de encuentros, pues evidentemente es algo que es denunciable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues antes de comenzar a indagar en esas sombras, en esas cuestiones inquietantes pues que rondan determinadas conversaciones, lo canónico nos dicta o nos dice que vayamos un poco a los orígenes, ¿no? A repasar brevemente la biografía, vamos a decir de momento oficial, ¿no? de George Soros. Pues lo curioso es que ahora mismo George Soros, claro, es una persona que es un nonagenario que en principio podría pasar por un abuelo entrañable, porque lo que le ocupa más tiempo actualmente es dedicarse a la filantropía. Uh-huh. Prácticamente el mayor porcentaje de todo su enorme capital lo ha dedicado a cuestiones, vamos a decir así, benéficas, a cuestiones solidarias, sobre todo lo ha canalizado a través de una gran ONG que a su vez distribuye cantidades también milmillonarias de dinero a diferentes ONGs del mundo. Luego entraremos en detalle, pero él realmente, como digo, ahora mismo es una persona, un anciano
nació en 1930 en Budapest, en el seno de una familia judía. Su nombre original para mí es impronunciable porque tiene más consonantes que vocales, pero una barbaridad. O sea, sí. Y luego lo que hizo fue transformar su nombre ya por George Soros, ¿no? Soros es una palabra que tiene un doble significado. Por un lado, parece que en húngaro sería algo así como el primero en la línea de descendencia, algo así, y también luego tiene un segundo sentido en esperanto, porque George Soros habla esperanto. En el esperanto, Soros significa algo así como el que se eleva, ¿no? Tendría también esa idea de como el afán de superación. Y él nace en 1930, nace justamente en ese periodo en el que enseguida Hungría va a ser conquistada por los nazis, y él nace, como decíamos, en el seno de una familia judía. Por lo tanto, ya estuvo un momento en el cual iba a ser detenido con el resto de sus parientes y va a ser llevado a un campo de exterminio. Se salvó porque el padre de George Soros consiguió una identidad falsa como católico que le proporcionó un determinado funcionario del Estado. Una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, el problema que ocurre es que Hungría es ocupada por el comunismo. Y es ahí cuando ya él decide emigrar a Inglaterra, creo que con muy poco dinero, y va a casa de un familiar. Allí va a desarrollar muchísimos oficios, desde camarero, desde conserje de una estación de tren, comercial vendiendo pieles, de todo. De todo, o sea, tratando de ganarse la vida como podía, sobre todo para tratar de pagarse las clases impartidas en el London School of Economics, que era una de las escuelas más prestigiosas de economía, y allí estaba un profesor que le va a marcar ideológicamente para toda su vida. Y este profesor es Karl Popper. Es un personaje que, imagino que muchos oyentes lo conocerán, porque es economista, pero fundamentalmente ha pasado a la posteridad como un filósofo de la ciencia, y luego también hizo una reflexión muy importante de cómo debían ser las democracias. Entonces hay toda su obra política y una obra fundamental, que yo además recomiendo que se lea, que es La sociedad abierta y sus enemigos. Y él hace ahí una crítica de determinados modelos sociales que considera que precisamente son sociedades cerradas, es decir, que limitan el pensamiento, y él aboga por una sociedad abierta donde dominen las libertades y domine la pluralidad ideológica, ¿no? Él en esa obra critica, por ejemplo, a Marx, critica también el modelo de la República de Platón. Y entonces, de toda esta orientación ideológica se empapa George Soros en su juventud, ¿no? Y como decías, este personaje luego, lo marca definitivamente. Sí, hasta el punto de que, la propia ONG que él tiene, la propia fundación con la que él está realmente actuando sobre el mundo, donde él ejerce su activismo ideológico, se llama Open Society, en homenaje a esta sociedad abierta que reivindicaba también Karl Popper. Y luego ya cuando él consigue estos estudios, consigue esta formación, se pone a trabajar allí mismo en Londres en un banco, pero en un puesto muy, muy menor dentro de un banco, donde estaba al frente de esa entidad bancaria, había también un personaje húngaro, y entonces él ahí empieza a trabajar y ya finalmente se marcha en 1956, emigra a Estados Unidos, donde ya va a residir definitivamente, donde va a adquirir la nacionalidad, y allí sí que se va a hacer ya corredor de bolsa en Wall Street. Y ahí es donde ya empieza su despegue como tiburón financiero, podríamos decir. Y una vez en Estados Unidos, una vez empieza ese despegue del que hablabas, sin duda sí hay que señalar un episodio, y este sí que sí, definitivo, al menos en la vida pública de George Soros, es una fecha muy concreta, la del 16 de septiembre del año 1992, conocido como el Miércoles Negro, porque, sucedió algo, ¿no?, en el gobierno británico con la moneda y tuvo mucho que ver este personaje del que hablamos. Sí, ese miércoles negro, todo el gobierno británico, el gobierno que entonces estaba al frente de John Major, sudó, y no precisamente por haber ido al gimnasio, pero fue un día muy, muy duro, ¿no? De ahí el apelativo de miércoles negro. Hasta esta fecha, hasta este año 1992, George Soros ya tenía una cierta trayectoria importante dentro del mundo de la economía, dentro del mundo de las finanzas. Él manejaba determinados fondos inversores que iba moviendo en diferentes mercados con capital propio, pero también, sobre todo, con capital ajeno, para intentar sacar un rendimiento que luego repartía entre esos inversores.
Pero este día, este miércoles negro, este 16 de septiembre de 1992, es cuando va a cambiar todo. En ese momento, de pronto, al principio no se sabe quién exactamente está detrás, lo que se ve es que hay un movimiento de cambio de divisas espectacular y además muy, muy rápido. Lo que ocurre es que de pronto hay gente que tenía dinero en libras y empieza a comprar marcos fundamentalmente. Es decir, hay un cambio de divisas. Y entonces en ese cambio de divisas la que sale perjudicada es la libra, porque lo que ocurre es que de pronto en muy poquitas horas se van a poner en el mercado casi 10.000 millones de libras. Obviamente, como el dinero tiene valor, el dinero también es una mercancía, en el momento en el que todo ese dinero sale, digamos, al patio, como se suele decir un poco en la bolsa, supone que, claro, la libra empieza a perder valor, porque hay mucho dinero que nadie quiere comprar. Como la moneda empieza a perder valor, el Banco de Inglaterra se empieza a poner muy nervioso, porque se da cuenta que su moneda ya no vale lo mismo que valía, que sus productos, los productos que se están haciendo en Gran Bretaña, ya no empiezan a valer lo mismo. Se está produciendo, digamos, una devaluación de la moneda, pero no consentida por el gobierno, sino provocada por el mercado. Esto estresa la economía y el Banco de Inglaterra no le queda más remedio que tratar de paliar la situación comprando esas libras que habían salido al mercado. Pero claro, para poderlas comprar, para atraer a los vendedores de las libras, tiene que pagar por ellas algo más de lo que valen. Y en ese cambio, todo esto es un movimiento absolutamente especulativo, es un movimiento simple y llano de transacción de divisas, nada más. O sea, aquí se está comprando y vendiendo moneda. En ese proceso de oferta y demanda, George Soros consiguió recaudar 1.000 millones. Y al final el Estado británico no le quedó más remedio que salir a última hora del día y reconocer que habían perdido la batalla y que había que devaluar la moneda. Entonces, claro, es una injerencia externa contra un Estado, contra la economía de un Estado brutal. Y esto, sin embargo, catapultó a la fama a George Soros. Totalmente. Claro. De hecho, es aquí cuando él se convierte en una especie de gurú, ¿no? Y ya todo el mundo pasa casi del anonimato, como decíamos, a empezársele a considerar como un auténtico genio de las finanzas. Como bien decías, a partir de ese momento empieza a acumular proezas y bueno, pues consigue que muchísima gente quiera escuchar lo que tiene que decir, quiere recibir sus consejos y por otra parte, pues que también mucha otra gente en cierto modo adquiera conciencia de ciertas debilidades y empiece a temer un poco por lo que pueden hacer personajes como este. Pero algo que llama la atención de alguna manera o que nos plantea una pregunta es precisamente por qué un personaje que durante ese tiempo había estado pues de alguna manera en un perfil bajo sin llamar la atención, de repente pues se pone al frente o se convierte en la cara visible de un movimiento de estas características. ¿A qué atiende un poco ese movimiento de buscar cierto posicionamiento en un momento dado? Pues esto es lo más interesante porque en principio una de las ventajas que él tenía y que imagino que tiene cualquier persona que quiera realizar este tipo de operaciones especulativas es no salir demasiado de las sombras, ¿no? Porque siempre ahí tiene un factor sorpresa que le puede ayudar, que puede ser su mejor aliado en este tipo de estrategias y de movimientos financieros. Y sin embargo, él mismo, cuando digo que había como ciertas dudas de quién podía estar detrás de esta operación, de dónde ha salido todo este dinero y de esta manera tan coordinada como todos se habían decidido a empezar a vender libras, resulta que, bueno, lo que él hizo fue él directamente ponerse en contacto con un medio de comunicación británico, llamar por teléfono a un periodista amigo suyo para decirle, oye, que he sido yo el que ha hecho esto. Y reivindicarse como el gestor de toda esta operación especulativa. Y además, ya digo, esa es una reivindicación que él quería asumir, seguramente porque él también reconocía que a partir de ese momento iba a perder ese factor sorpresa, era un poco descubrir sus cartas, era mostrarse. Y como él además había escrito varios libros sobre cómo veía él también la economía, pues claro, era también enseñar su juego para el futuro. Pero él se vio ya en una posición de poder y con unas ansias para tratar de ir más allá de simplemente ser una persona muy rica a querer transformar el mundo, porque ese era realmente el impulso que él le animaba y que siempre le ha ido animando un poco a lo largo de su vida, que vio en ese momento la gran oportunidad de lo que tú decías, es decir, que cualquiera, es decir, tener la posibilidad de que todo el mundo le mire, de colocarse en el foco y sobre todo de que se le abran todo tipo de puertas. Porque él sabe que transformar el mundo no es cosa que una persona sola pueda hacer. Y entonces, claro, aquí puede acceder a un montón de despachos, a un montón de ámbitos que antes le estaban cerrados
y que ahora incluso no solamente es que se le abrieran, es que le iban a pedir que fueran. Y claro, eso le dio una posición, digamos, transformó lo que se suele decir, ¿no? Transformó su capital económico en capital simbólico. Y vio que esa fue la oportunidad maravillosa para poderlo hacer. A partir de ahí empieza a hacer operaciones de este tipo, empieza a acumular una fortuna mayor de la que ya tenía y de repente, bueno, pues empieza a destinar buena parte de su patrimonio a actividades filantrópicas, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera empieza a inquietar o a incomodar a determinados sectores, a determinados lobbies e incluso a determinados gobernantes de algunos países. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados y copan mucho los titulares de prensa determinadas gestas y determinados visionarios que también son milmillonarios, pero que digamos que están proyectando todo o invirtiendo buena parte de su capital en cuestiones tecnológicas, ¿no? Podemos hablar ahí pues del fundador de Amazon, podemos hablar de Elon Musk, que es quizás uno de los más conocidos, pero esta persona, George Soros, hace lo mismo. Él tiene también unas visiones. Él también es un visionario. Lo que pasa es que es un visionario en lo social y en lo político. Entonces él lo que hace es trata de canalizar su fortuna para transformar el mundo. Tiene una visión de cómo quiere que sea la sociedad y quiere llevarla a cabo. Igual que Elon Musk tiene pues una visión de cómo quiere llegar a Marte, ¿no? De cómo tiene que ser la carrera espacial. Bueno, él lo hace por esta vía. Y así fue como poco a poco fue acumulando dinero. Se calcula que en torno al año 2009, según Bloomberg, ya tenía unos 18.000 millones de dólares. Él es cierto que ha tenido también, tampoco ha sido un gurú perfecto, ha tenido reveses. O sea, claro, eso es precisamente por lo que quería preguntarte, porque la imagen parece de un hombre hecho a sí mismo que va acumulando éxitos, pero no todos fueron éxitos. Claro, él ha tenido fallos, ha tenido reveses. Yo recuerdo también que él publicó un libro en el año 1998, creo recordar, que se tradujo también al castellano, era algo así como la crisis del capitalismo global, y ahí él anunciaba la inminente crisis del capitalismo. Una crisis que, como sabemos, ha llegado mucho tiempo después, o sea, ha llegado en el 2008, no llegó a ver en ese momento tampoco lo que iba a ser todo el boom de Internet, que supuso también una nueva fuente también de riqueza y de enriquecimiento para muchas personas, aunque luego también parte de Internet se pinchó, la burbuja de Internet se pinchó, pero luego hemos visto que los grandes millonarios que han venido en el siglo XXI han venido sobre todo del sector de las nuevas tecnologías, ¿no? Del mercado de la información cibernética, ¿no? Bueno, pues eso él no lo llegó a ver, pero es cierto que, por ejemplo, luego publica un libro más adelante y ese libro ya anuncia que puede haber una crisis y además que la crisis puede venir por un problema especulativo asociado a las inmobiliarias, a los créditos inmobiliarios, y en eso sí que ha acertado. Entonces, bueno, es un perfil, es una persona que más que un conocimiento teórico de la economía, tiene un conocimiento práctico, porque es un tío que se mueve en toda esa jungla, donde muchos ven crisis. Él ve oportunidades de negocio y ha adquirido una destreza brutal que con sus sombras, digamos, o con sus reveses y sus éxitos, desde luego el balance es más positivo económicamente que negativo a su favor, ¿no? Y Juanjo, hemos hablado mucho de la visión de Soros del mundo que quiere, de los ideales que en cierto modo persigue, pero si tuviésemos que hacer una especie, bueno, de ranking, de señalar los puntos más importantes que él defiende ese cambio, ¿cuáles serían? Pues a ver, él lo ha ido desarrollando en diferentes libros y entonces y luego también en diferentes exposiciones, porque claro, él es invitado a muchísimos foros. Él además está encantado de salir en los medios de comunicación porque sabe que sus palabras tienen influencia. Seguramente también se apunta más tantos de los que realmente consigue, cuando muchas veces se le dice que detrás de determinado movimiento social, de determinada caída de gobierno, de determinada revuelta, se le acusa. Pero su idea, básicamente él defiende... Él hace un análisis crítico de cómo funciona el capitalismo, ¿no? Lo que él denomina el capitalismo global. Y dice que actualmente está tan pervertido hasta el punto de que existe una especie de noción que funciona casi como un mantra para los economistas y para la mayoría de los gobiernos, y que es lo que él denomina el fundamentalismo del mercado. Él piensa que actualmente esta globalización económica lo que ha hecho es que los capitales circulen prácticamente con absoluta libertad por todo el mundo, que los capitales, digamos, tengan más derechos que las personas, incluso que las mercancías, y eso lo que ha hecho es que ante esa globalización del capitalismo, que él conoce muy bien porque se ha valido de ella, no le ha acompañado una globalización política que sería la única manera que habría de compensar la situación. Entonces, lo que ha ocurrido es que tenemos muchas naciones, sigue estando el modelo del Estado-nación
que no está adaptado a este nuevo capitalismo global y se dan situaciones tan perversas como, bueno, lo sufrimos constantemente, yo creo que cuando vemos los telediarios, y es que cuando resulta que aquí alguien dice que hay que intentar que los ricos paguen más, que paguen más impuestos para intentar, pues, compensar, ¿no?, la brecha social que puede haber, esto automáticamente hace saltar las alarmas y dicen, bueno, pero es que si obligamos a que los ricos paguen más, se van a llevar el dinero a otro país. Entonces, al final, las pocas herramientas que le queda a un gobierno sería fiscalizar lo que sería el consumo, subir el IVA, es decir, los impuestos indirectos, porque con los impuestos directos tienes fuga de capitales. Claro, esto hace que finalmente los estados-nación no tengan auténtica soberanía económica sobre su país y los debilita. Y luego, además, en muchos casos, esto puede tener, bajo el punto de vista de George Soros, consecuencias en las propias libertades del país, porque al tender hacia el proteccionismo, se pueden encontrar también con que se restringen otro tipo de derechos que traten de mantener un poco el status quo, la identidad de ese país. Entonces él lo que propone es que si va a haber finalmente, y ya ha ganado la partida, este capitalismo global, lo que hay que hacer es una política también global. Tiene que haber un gobierno mundial, eso sí, ese gobierno, para que realmente sea legítimo, tiene que ser representativo de los ciudadanos. Tienen que articularse una serie de sistemas. Si va a haber un gobierno pannacional de esta naturaleza, gobierno planetario, tendrían que arbitrarse una serie de procedimientos para que se pudiera elegir ese gobierno por parte de todos los ciudadanos del planeta. Y de esta forma, teniendo un marco político común, tendríamos también una serie de derechos sociales, económicos, ¿no?, comunes para todo el mundo, y así tampoco nos encontraríamos con zonas donde hay paraísos fiscales, zonas donde hay salarios en principio más bajos y encima explotación que se rentabiliza económicamente porque la mano de obra es mucho más barata y encima no está regulada con las exigencias de dignidad económica que hay en otros países, y él lo que apela es a eso. Entonces eso exige sociedades abiertas, exige eliminación de fronteras para poder llegar a esta idea que en cierta medida coincide con determinadas utopías también que hubo en el siglo XIX, ¿no? Este gobierno global con una economía global y también igualitaria un poco en lo jurídico. Y bueno, como decíamos, Juanjo, esta visión del mundo, estas pretensiones, sus actuaciones filantrópicas a través de Open Society y otras organizaciones, pues no le parece tan bien a todo el mundo, y Soros, de alguna manera, ha hecho también enemigos, podríamos decir. Además, bueno, hay un momento clave en el que comienza a demonizarse un poco la imagen de este personaje, bueno, por utilizar un término, ¿no? Pero sí que es cierto que empieza a utilizarse, como decíamos al principio, como arma arrojadiza. ¿Qué pasa en todo este proceso para que la imagen de Soros cambie? Pues lo que ocurre es un poco lo que tú estás señalando. Cuando él quiere transformar el mundo, él lo que hace es crea esta gran fundación, esta Open Society. Ahí, de hecho, en el año 2017 va a donar más de la mitad de su capital, del capital que tenía acumulado entonces, unos 10.000 millones de dólares. Y esta Open Society se va a extender actualmente está en torno a unos 120 países, tiene un presupuesto anual para este año de 1.200 millones de dólares. Y lo que se dedica es a defender desde la igualdad, la integración social, lucha contra la discriminación racial, de género, de pensamiento, lo que supone, por ejemplo, apoyar a determinados colectivos LGTBI, también lo que considera determinados derechos, como puede ser el derecho al aborto, defiende también los valores democráticos, la libertad de información, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, contra la justicia. En algunos sitios, por ejemplo, reivindica también la legalización de determinadas drogas, porque considera que la legalización da mayor amparo jurídico, es más justa que lo que está ocurriendo, porque al fin y al cabo, digamos que el consumo ya está ahí, el mercado está ahí, no se puede acabar con él. En cambio, regulándolo, sí que por lo menos se puede obtener que genere menos daño social, se pueda controlar, y además, como se puede fiscalizar eso, de alguna forma también puede reportar un beneficio para la sociedad y no solamente para los narcos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una discusión que además es abierta, tampoco es que la haya traído él, ¿no? Sí, pero claro, es una cosa. Claro, él se dedica a financiar todo esto en diferentes grupos además muy, muy activos, muy comprometidos, todo el tema, por ejemplo, de la asistencia a los inmigrantes que están tratando de cruzar las fronteras, la asistencia a los refugiados, por ejemplo. Y claro, lo que tú dices, esto evidentemente, cuando tú ves esta agenda,
pues evidentemente te das cuenta que hay determinadas posturas ideológicas, determinados intereses económicos y políticos que se oponen frontalmente a esta ruta, ¿no? A este camino por el cual él quiere llevar al mundo. Y hay un momento, que es el que tú me comentabas, donde hay un salto cualitativo, donde si ya más o menos estaba dentro de la nómina de personajes señalados en el mundo de la conspiración George Soros, pero cuando ya se va a catapultar, fundamentalmente es en el año 2014, en Hungría, es decir, en su propio país. En Hungría, él había creado una universidad que es una universidad privada con capital estadounidense, se llama la Universidad Centroeuropea, donde él sobre todo se dedica a dar, todo lo que son los profesores, se dedican a dar una serie de cursos de doctorado, vamos a decir así, ¿no? Máster y doctorado, es decir, de posgraduación. Y la idea es ir preparando una especie como de élite de gente que comparta esta ideología que hemos estado hablando, esta visión de las cosas, de cómo tiene que ser el mundo. Entonces es una escuela de altos estudios, de estudios superiores, que ha tenido mucho éxito porque se ha convertido también en una de las principales universidades del mundo, pero claro, está muy orientada ideológicamente. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en Hungría en estos años? Pues que hay un gobierno ultraderechista, el movimiento que lo dirige Viktor Orbán, y que en ese momento, también con una política muy ultranacionalista, evidentemente no quería que tener en el seno de este país pues un foco de ideas que justamente van en contra de lo que él defiende, ¿no? Porque lo que defiende es un proteccionismo, él lo que defiende es un proceso también nacionalista, identitario. Justamente Hungría acaba de recibir también muchísima inmigración y claro, aquí hay un choque, un conflicto de visiones brutal, ¿no? Y claro. un choque de trenes. Y entonces empezó a hacer una serie de política, Orbán, muy clara, que incluso fue denunciada por la Unión Europea, porque Hungría pertenece a la Unión Europea, hasta el punto de que grabó todo lo que eran las donaciones que vinieran del extranjero, las grabó con un impuesto del 25%, ¿no? Era una manera de evitar que capital de George Soros se introdujera en el país para financiar a las ONGs y sobre todo a la Universidad Centroeuropea que estaba allí en Hungría. Y esto lo que hizo también al mismo tiempo fue utilizar en la segunda elección de Orbán, del dirigente, del presidente de Hungría, en el segundo proceso electoral, se utilizó mucho en la campaña electoral la figura de George Soros para agitar a la base electoral, agitar a las masas. Y les funcionó muy bien. Se estigmatizó a George Soros, se le puso también un poco en la diana como enemigo público número 1, y esta idea, que funcionó muy bien a la ultraderecha de Hungría, se ha ido trasladando a otros movimientos también populistas de signo también ultraderechista de Europa y sobre todo en Estados Unidos, con lo que se ha denominado la derecha alternativa, que fue una de las que catapultó a la fama, lo comentamos también cuando estuvimos hablando de QAnon, catapultó un poco al éxito a la Casa Blanca a Donald Trump. Y entonces, esta ha sido la mezcla perfecta. Se han dado cuenta que agitando emocionalmente a la gente con la figura de George Soros, hay cierta parte del electorado que ve un rostro en el que sería como el que es causante de los verdaderos problemas del mundo, y entonces parece que eso también, como digo, se traduce al final en votos. Y eso ya lo que hizo también, curiosamente, fue globalizar al villano. Movimiento de alguna manera anti-Soros, y ya lo citabas, ¿no? Algunos movimientos de la conspiración, pues lo tienen como villano. Y bueno, ¿qué dicen, no? ¿Cuáles serían los supuestos planes malévolos de alguna manera de Soros, según esos movimientos? Bueno, ellos manejan, como siempre, la conspiración, y lo sabemos bien, es muy variopinta, ¿no? Te puede manejar una idea a la contraria. Total. Lo que pasa, sí, es verdad, ¿no? Y lo hemos visto con la famosa conspiración que está ahora tan de moda de la pandemia, ¿no? Te defienden al mismo tiempo que el virus no existe, que nos está matando el miedo, que realmente es un puro señuelo vacío para restringirnos las libertades, como al mismo tiempo te están diciendo que el virus existe, que se creó en un laboratorio militar, que lo han soltado para matar a la población. Por un lado te están diciendo que no hay cadáveres, que no hay víctimas, y por otro te están diciendo que sí, que lo que quieren es rebajar la tasa de natalidad, bueno, rebajar más bien sobre todo la demografía a escala planetaria, ¿no? Entonces, como digo, pueden convivir perfectamente una cosa y la contraria. En el caso de George Soros, lo que se le acusa fundamentalmente es de que es una persona que se mueve entre sombras, que a través de todas estas ONGs actúa tratando de generar revueltas y de tirar gobiernos y agitar países con la finalidad de imponer
un gobierno mundial o hacer esa globalización y que ese gobierno global, bajo el punto de vista de la mayoría de los teóricos de la conspiración, es de signo comunista, lo cual yo digo que es sorprendente porque Soros es un ultraliberal, o sea, y se ha forrado a costa de manejarse precisamente en lo peor que se puede hacer en el capitalismo, que no es generar ningún tipo ni de industria, ni de producto, ni nada, sino simplemente la pura especulación, como se demostró con lo que hemos comentado de ese miércoles ese negro. miércoles negro. Claro, entonces lo que se busca, lo que se habla es de que él sería uno de los adalides de lo que denominan el nuevo orden mundial, que pretende acabar con todas las libertades, pretende esclavizarnos, pretende someternos a todos bajo un régimen que, como digo, es socialcomunista. Es cierto que la agenda que él defiende ha encontrado muy buenos aliados en los sectores, digamos, socialdemócratas, no en los comunistas, por una cuestión también interesante, porque Soros, en los tiempos en los que todavía existía el telón de acero, creó una organización clandestina para ayudar a los disidentes del comunismo tanto en la Unión Soviética como en China. Entonces, y como digo, su mentor, su tutor, su inspirador ideológico, Karl Popper, no podía ser más antimarxista. Entonces, claro, él es cierto que, por ejemplo, apoya a los demócratas en Estados Unidos, pero claro, los demócratas están también lejos de ser peligrosos comunistas, ¿no? Yo recordaría también por el propio Biden, que es un multimillonario que paga de impuestos en torno a 1 millón de euros al año, según la última declaración de Hacienda, y ya digo, creo que está bastante lejos de pensar que los demócratas estén en contra del capitalismo, ¿no? Otra cosa es que entiendan un capitalismo con diferentes matices, pero yo creo que no son peligrosos comunistas. Sin embargo, bueno, como hay determinadas palabras que tienen más emoción que significado hoy en día, en el mundo de la conspiración se pueden juntar perfectamente. Una de las palabras que agita conciencias es comunismo, otra de las palabras que también agita conciencia es globalización, y luego también tienes a George Soros, que no es una ursulina, como estamos comentando, tiene sus luces y sus sombras, claro, y no hay ningún problema en fusionarlas, ¿no? A mí lo que me llama la atención es cómo determinados milmillonarios que son capaces de actuar, como digo, con sus tentáculos de poder en la sombra en diferentes lugares del mundo, algunos de pronto ingresan con todos los honores en estas teorías de la conspiración y reiteradamente se les mencionan, y otros, en cambio, pasan desapercibidos, ¿no? Hay uno que a mí me parece que no tiene nada que envidiar a George Soros en cuanto a su capacidad para actuar entre bambalinas, e incluso también abiertamente, que es Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, que es una persona también millonaria, lo podemos, para hacer así unas pinceladas de él, es el dueño de la Fox, que es una cadena absolutamente influyente, marcada ideológicamente, que ha apoyado hasta el extremo a Donald Trump, hasta el punto que Donald Trump era el único medio de comunicación que recomendaba que viera a los estadounidenses. Así es. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, Rupert Murdoch ha sido el dueño es el dueño de The Sun, que es uno de los periódicos más activistas en favor del Brexit y que más ha condicionado a la opinión pública a la hora también de que voten a favor del Brexit. O sea que tenemos también otro millonario que abiertamente quiere transformar el mundo. En el mundo, también en Inglaterra, era dueño hasta hace unos años de un periódico, que también era un periódico muy popular, que se demostró que hacía escuchas secretas a personajes influyentes del país para luego chantajearlos. Y en Australia, también el grupo mediático de Murdoch ha servido para poner la palestra contra las cuerdas a uno de los presidentes de Australia, hasta el punto de que parece que condicionó mucho su fracaso electoral, ¿no? Su caída. Y y también hoy en día Australia está haciendo una investigación al grupo mediático de Murdoch para ver si, digamos, que está acaparando demasiado poder y demasiado monopolio de la información. Bueno, pues yo no he escuchado a ningún teórico de la conspiración que hable de Rupert Murdoch con los mismos tintes siniestros que habla de George Soros, cuando evidentemente estamos ante una persona que también actúa a escala global, que también influye políticamente y socialmente en las conciencias de las personas y les manipula en una determinada dirección, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones indican algo que también a mí me gusta recordar, y es que las conspiraciones no solamente están supuestamente revelando verdades, no son neutrales, no son espontáneas, sino que también tienen una carga determinada ideológicamente. Y conviene que cuando alguien crea en una determinada conspiración, mire también
cuál es ese contenido, esa orientación sociopolítica que tiene ese mensaje, ¿no? Porque a lo mejor se descubre que la conspiración esa teoría de la conspiración está realmente al servicio de otra conspiración real. Juanjo, si te parece, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida en El Dragón. Nos quedan algunas cosas que contar. Desde luego, siempre inquietante la acumulación de poder, de información en poquitas manos, ¿no? Puede generar pues movimientos y sucesos como los que estamos comentando. Y Juanjo, desde luego, la lista, entre comillas, tú has comentado algunos más, pero la lista de villanos, y que nos entiendan, ¿no?, al usar este término que la nueva conspiración está adoptando, se amplía, porque hay otro nombre al que podríamos dedicarle un programa igual por todo lo que tiene que analizar y por la fuerza que está cogiendo. En cuanto al nombre, van a saber por qué, ¿no? Bill Gates. Sí, justo. Yo creo que este es un villano. Este incluso es un villano, yo creo que más antiguo, bastante más antiguo que George Soros, ¿no? Yo recuerdo, y bueno, a ti te pasará lo mismo, de los tiempos del Windows 95. Sí. Que ya entonces se cogía el nombre de Bill Gates III y lo que hacía era que se le cambiaban las letras por sus equivalentes en el código ASCII, que es un código universal de que se utiliza en informática, y bueno, luego sumando esos valores se obtenía la cifra de 666. Entonces, claro, en aquella época donde además el software de Microsoft, yo creo que llegaba a alcanzar más del 90 y tantos % de los ordenadores del mundo, entonces tenía un poder brutal y ya era la marca de la bestia, ¿no? Entonces ya era Bill Gates se le equiparaba al anticristo. Y bueno, pues desde aquellos años, que fíjate, estoy hablando de los años 90, hasta hoy en día, lo que pasa que, bueno, hoy en día se ha reformulado el personaje. Total. Y se ha unido también con toda la cuestión también, justamente es interesante cómo la supuesta labor filantrópica de estas personas, que es muy común en los milmillonarios norteamericanos, te encuentras con que se vuelve en contra. Se ve como algo sombrío, ¿no? Como sospechoso. Esto lo hacen para ocultar, para mover, claro. Exacto, fíjate que podríamos pensar que, bueno, justamente, es decir, ellos siempre hay una especie de conciencia en Estados Unidos que muchos de estos ricos consideran que le tienen que devolver algo a la sociedad, ya que fue la sociedad la que se lo dio. Y en cambio, bueno, pues esa devolución, que en el caso tanto de George Soros como en el caso de Bill Gates, es aún más abrumador, porque Bill Gates tiene una fundación junto con su mujer que tiene un capital mayor que el de George Soros. Que el de Open Society, ¿no? Exacto. O sea, estamos ante la primera organización, la primera ONG mundial del mundo, que es la de Bill Gates y su mujer, y luego la segunda es la de George Soros. Entre los dos, claro, acumulan un capital brutal y una capacidad de acción también planetaria brutal, ¿no? Y de influencia. Luego. Con todo y con eso, mucho menos que el presupuesto de un Estado medianamente desarrollado, ¿no? O sea, también hay que poner las cifras de una manera relativa. En su justa medida, eso es. Claro. Como decía Juanjo, hemos hablado... Bueno, ¿ibas a comentar algo? Sí, no solamente que, por ejemplo, en el caso de George Soros, claro, se le atribuyen tantas cosas como una especie de omnipresencia y de ser todopoderoso, que se le atribuye todo. Se le atribuye, por ejemplo, incluso las revoluciones de la primavera árabe, se atribuye que ha estado detrás de ella. Lo último que se le ha atribuido también ha sido todas las revueltas contra el racismo en Estados Unidos. Esto se vio, además, hubo una serie de análisis que se hicieron en redes sociales, como al poquito de morir George Floyd, es víctima de brutalidad policial. Resulta que cuando ya hubo las primeras protestas en las calles, ya en las redes estaban atribuyendo que todas esas protestas estaban siendo gestadas a partir de los grupos de George Soros. Y es cierto que George Soros ha financiado durante años determinados grupos que están luchando contra la discriminación racial en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, yo te digo que yo no sé muy bien, pero es cierto también que George Soros dispara contra todo el mundo. O sea, algunas de sus organizaciones, por ejemplo, durante la guerra de los Balcanes, presentaron documentación contra Milosevic para que fuera procesado por crímenes contra la humanidad. Pero al mismo tiempo, y él estaba hasta cierto punto a favor de que la OTAN bombardeara y que entrara en esa guerra, ¿no? En la guerra de los Balcanes, para intentar ya parar el asunto. Pero al mismo tiempo, sus organizaciones también han denunciado, por ejemplo, las torturas realizadas por la CIA. O sea, que tampoco se le puede decir que sea un proamericano, ¿no? A toda costa. Entonces,
como dispara y tiene esa capacidad de acción tan grande contra todo el mundo, al final tiene enemigos por todos lados y sus organizaciones las han echado, por ejemplo, de Rusia porque Putin no le puede ni ver, ¿no? Pero al mismo tiempo George Soros tampoco puede ver a Putin, ¿no? Entonces, es un personaje muy incómodo, pero al mismo tiempo muy poderoso, que mucha gente va y que a él yo creo que le gusta porque considera que toda esa aura de ser casi divino, ¿no? Semidivino y todopoderoso, le consigue quizás a lo mejor en ocasiones tener más poder del que realmente tiene, ¿no? Porque claro, consigue, como digo, transformar su capital económico en ese capital simbólico. Y eso le da mayor capacidad también para moverse en el mundo, que le abran puertas, conseguir aliados y conseguir influencia. Pues hoy de nuevo en el Dragón Invisible, poniendo los puntos sobre las íes en este complejo e inquietante mundo de la conspiración, y además con un nombre que, como decíamos al principio, ¿no? Tanta repercusión está teniendo en tantos debates políticos, sociales, en una situación, de nuevo, tan compleja y extraña como la que nos está tocando vivir. Bueno, Juanjo, si te parece hacemos una cosa. Si la gente también responde a este programa y quiere que profundicemos, pues dejamos pendiente ese programa sobre Bill Gates, ¿no? Que también pondría y también serviría para aclarar muchas cuestiones de las que, insisto, recorren el discurso de las nuevas conspiraciones. Sin más, como siempre, Juanjo Sánchez Oro, un auténtico placer escucharte, aclararnos pues estas ideas tan delirantes, pero que tanta repercusión y cada vez más parecen tener en la sociedad, así que es importante comprender. Lo dicho, de verdad, muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti y bueno, vamos a advertir que este programa no está financiado por George Soros. Ojalá. Que siempre habrá alguno que piense que nos financia, pero tampoco está financiado por Vox, no somos ni... Bueno, claro, es que ahora vamos a ser tachados de desinformadores, de todo. Claro, lo único que nos mueve es lo que no tiene precio, que es la independencia, con nuestros errores y con nuestras virtudes, pero y entendiendo, como digo, que es un personaje con muchísimos claroscuros. Yo creo que más o menos en este tiempo que hemos podido dedicarle se ha podido ver, ¿no? No es ni un santo, pero quizás tampoco no es tan demonio como lo pintan, ¿no? Yo confío en que los dragonautas por lo menos hayan salido algo mejor informados sobre esta figura. Esa es la intención. Hemos intentado meter todos los matices que el propio personaje tiene en sí en un tiempo muy limitado y a partir de aquí, bueno, pues como siempre, ¿no? Que se informen y que traten de obtener más información, siempre con muchísima prudencia, porque como decimos, este personaje está muy, muy estigmatizado, está muy mediatizado, muy instrumentalizado por un lado y por otro y, bueno, hay que moverse con muchísima precaución a la hora de recopilar datos sobre él. Eso es, esa advertencia para finalizar y lo dicho, Juanjo. Hasta la próxima, gracias. Gracias a ti.